Ya llevo acá como 3 años y Ajá, pues te cuento un poco. En estos días, hace como no sé cuánto tiempo, un mes o algo así. ajá, Bueno, no, en realidad todo este año he estado leyendo bastante, entonces en esas dije qué libro he visto que me han dicho, me han recomendado mucho que tengo que leer y llegué me vino a la mente Cien años de soledad. Y en sí, ese pensamiento dije, me acordé que, bueno, primero un poco de contexto, que tú fuiste mi profesora de español en el colegio, así por ahí yo creo que ya 9 o 10 años, y tú fuiste la ajá, primera persona que me habló del libro y me mostró el libro. Eh, yo en ese momento lo leí y sí. pero no me acordaba muy bien, o sea, no sé si no lo estudié muy bien o lo que fuera. Y esta segunda vez que lo leí y fue como, wow, o sea, ¿qué es esto tan increíble? Y porque no me acordaba que era así increíble y cómo han pasado todas estas cosas y básicamente quería poder hablar contigo porque, bueno, también te explico un poco, yo estoy haciendo un proyecto, este es un podcast que tengo ya hace como 2 meses más o menos y lo que hago es hablar Sí, con personas que han estado en algún punto de mi vida, que han marcado mi vida de cierta forma, buscando, digamos, sí, inspirar a las personas que escuchen esto a que tengan un cambio positivo en su vida o que puedan mejorar su día a día de alguna manera. Y creo que la lectura es ajá. una manera de hacerlo y qué mejor que hablar contigo sobre este libro y sobre cualquier cosa que podamos recomendarle a alguien que quiera escuchar esto. Ah, qué bueno. Qué maravilla. ¿Y qué descubriste en esa segunda lectura? O sea, tengo mi primera pregunta es, bueno, o sea, como que descubrí que es un mundo increíble, o sea, y la forma en la que él va como contando, narrando, te va Ajá, enganchando y que la gente que dice como no, yo lo intenté leer y es muy complicado leer, yo en verdad siento que no es tan complicado si uno tiene un mapa de los nombres al menos de quién es el papá de quién está relacionado con quién. Pero si tú tienes eso, sí. creo que ese tabú de que es un libro difícil de leer se quita. Entonces, como lo que descubrí fue eso, ¿no? En verdad no es difícil de leer y como que tú lo empiezas y ya no puedes parar de leerlo, o sea, tienes que terminar porque es como cada capítulo te va enganchando y no te deja, o sea, como que te agarra en el Sí. mundo y no te suelta y no te suelta. Y Ajá, me pasó también que después de leer este Cien años de soledad, leí El alquimista y El alquimista me gustó, pero en El alquimista habían partes donde pasaba que decía como, bueno, y un año después o algo así, o 6 meses después del viaje, y en cambio en Cien años de soledad pues era como todo, y yo quedaba como, El alquimista me gustó, pero decía, bueno, esos 6 meses que habrá pasado, o sea, cuántas historias se perdieron. sí. Em, sí, no sé, también una cosa que me sorprendió es que Cien años de soledad, cuando tú le preguntas a una persona cuál es el símbolo del libro, normalmente te dicen de las mariposas amarillas. Ajá, Y en el libro, digamos, las mariposas amarillas estaban representadas por Mauricio Babilonia, que en realidad es un personaje como secundario, es un personaje que exacto. no tiene una participación tan fuerte, pero las mariposas amarillas son como lo primero que se le viene a la mente a las personas y se me hizo extraño eso un poco. No sé. Pero, ¿sabes? Hablar de un solo símbolo también es muy reducido, la verdad, porque hay una cantidad de símbolos. Sí, de Las acuerdo. cruces, los las cruces, hay otro símbolo, el de la cola de cerdo, Claro. sí, ese es otro símbolo buenísimo. Los números, fíjate que García Márquez trabaja mucho con la numeración del 3 que tiene que ver también con la concepción cristiana del colombiano, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y casi todo es con 3. Eso no me había dado cuenta. Entonces, sí, realmente hay una cantidad de símbolos, solamente las mariposas amarillas, no, eso hay una cantidad de símbolos dentro de la historia que tiene mucho que ver
digamos, con el mundo que él pretende mostrar, ¿no? Es increíble, pero a ver, empecemos, digamos, para una persona que no lo haya leído, ¿cómo le podemos inspirar a que lo lea? O sea, ¿cómo le podemos vender el libro más de lo que ya está vendido? O sea, ¿qué hay que ¿Cómo decirles? hay que venderlo? Bueno, en primer lugar, yo lo que haría, si la persona no conoce absolutamente nada del autor, lo primero que yo haría sería buscar una biografía completa de Gabriel García Márquez. Ok, ¿Por qué? Eso realmente te va a ayudar a entender por qué él escribe como escribe, ¿no? De dónde se basa para crear ese mundo fantástico. No sé si tú te acuerdas, yo les comentaba que a él lo inspiró en la lectura de La Metamorfosis de Kafka. no ¿Sí? sabía eso. O no me acordaba, Bueno, seguramente sí, pero fueron 9 años. cuando, bueno, La Metamorfosis también la leímos en el colegio, no sé si tú la pasaste por encima, pero esa la leímos. Lo estoy Y anotando a leerla. a él, bueno, la historia de la metamorfosis es un tipo que trabaja vendiendo, creo que son pedazos ¿qué? Telas o algo así, Sí, y dice que un día de repente amanece convertido en un insecto. sí, conozco la Esa historia más o menos. idea inicial que se sale de la realidad y de toda realidad lógica, eso fue lo que inspiró a García Márquez para escribir Cien años de soledad. Entonces ahí te doy una clave de cómo si uno tiene una contextualización de quién fue García Ujú. Márquez, va a poder entender un poco la obra, ¿ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, así uno no quiera, pero la gente tiende a confundirse que porque todos los nombres son iguales de los hombres, Sí, los José Arcadios y los Aurelianos. sí, No sé si tú recuerdas en clase que yo hice un ejercicio que yo les dije, sobre todo a los muchachos, les decía, bueno, y Pedro, ¿y cómo ¿cómo se se llama tu llama? papá? Sí, ¿cómo se llama tu abuelo? ¿Cómo se Pedro. llama tu papá? Y tu abuelito, Pedro. Entonces, ahí está la explicación. O sea, en Colombia, eso fue una tendencia, no sé, creo que ahora no, de tratar de mantener los nombres de Claro, sobre todo de los hombres, eh, y repetirlos. Entonces llamaban a una casa y no había cuál Pedro estaban llamando, si al hijo, al al papá, abuelo o al papá, ¿ves? claro. Entonces, hay una cantidad de elementos que, que de repente nosotros, por ejemplo, como colombianos, entendemos, ¿no? Y uno lo entiende así. Por ejemplo, otro caso sería eh, la imagen de la pareja de Úrsula y José Arcadio Buendía, Sí, los padres. Fíjate que eh, dentro de la cultura latinoamericana, la mujer tiene un papel preponderante de ser, digamos, como la base de la familia, sí, la sí, que claro. vive como aterrizada y la que genera todo el ambiente familiar y de mantener las relaciones. Y vemos que Úrsula hace eso. Ella lo que hace es tratar de mantener en esa casa de locos algo de cordura, ¿no? De orden, sí. Mientras, mientras lo que hacía José Arcadio Buendía, él vivía de, de vender todo lo que tenían, de dañar todas las monedas que tenía Úrsula guardadas, esas monedas de Las oro, monedas de oro, que le sí. dio que baratarlas y ponerse a hacer, a volverlas una melcocha, porque lo que hicieron fue dañarlas. Entonces vemos cómo es un poquito la concepción del latinoamericano en general, ¿no? Donde la mujer en la familia tiene una postura muy fuerte con respecto al hombre, ¿no? De acuerdo. Dentro de la familia. Bueno, eh, yo cuando lo leí la primera vez no aparecía el árbol genealógico. A mí me tocó Hacerlo. leerlo y empezar a hacer el árbol genealógico. Claro. Para las nuevas generaciones eso les ha ayudado muchísimo porque realmente sí hay la tendencia a perderse en la lectura
cuando hay tanta repetición de nombres. Ujú, Pero yo les daba a ustedes algunas claves y algunas tácticas y era subrayar con el color el mismo personaje a lo claro. largo de la historia. No sé, Gregorio, si lo hizo porque creo que estaba durmiendo en esos días, pero, pero los que estaban juiciosos sí lo hicieron. Y Sí, así uno puede hacer un recorrido de la historia. Eh, También explicarle a la persona que no es una historia lineal, es de decir, acuerdo. me decías, ¿no? Hay las anticipaciones, Sí, ¿m? Que son las prolepsis y las analepsis, que son los retrocesos temporales, ¿m? O sea, se va años atrás y vuelve otra vez al presente y vuelve al pasado. Ese juego temporal es importante que la persona lo sepa antes de empezar a leer, que no va a encontrar una historia de carácter lineal, porque no existe linealidad en ese texto, sino es una historia donde se va a jugar con el tiempo, entonces está en el presente y de repente se anticipa un hecho del futuro y vuelve otra vez a un pasado remoto, entonces uno dice, ¿y esto para dónde va, no? Eh, Tiene un carácter oral, o sea, ujú, si tú lo lees en voz alta, Gregorio, ujú. pronto es una forma de entenderlo mejor, porque es casi que si García Márquez nos estuviera contando la Sí, historia, es y si increíble. tú lo lees en forma oral, lo vas a entender mejor. Y la experiencia que yo tengo es que, acuérdate que yo lo leía en clase Sí, y se lo iba explicando. sí. ¿M? No, ¿Por era qué les quedó, buenísimo. por qué les quedó la información a ustedes tan grabada? Fue por eso, Sí, ¿ves? Pero es que el libro se presta para eso, ¿ves? Porque tiene como un carácter oral y uno empieza a darse cuenta que realmente si lo lee en forma oral, además es delicioso para leer. sí, es Es increíble. delicioso. Entonces es eso. Otra forma, una de las características que tiene él es que los capítulos no tienen títulos, los Ujú, capítulos no están enumerados, entonces es bueno que se enumeren los capítulos como para tener un orden de la historia. También cuando aparezcan las referencias de carácter histórico, porque él nos habla de la guerra de los 1000 días, ujú. las guerras entre liberales y conservadores. Entonces eso es de pronto llevar al lector a que investigue un poco, ¿no? Sobre eso y lo vea desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de él como escritor, sino de repente un libro de historia normal e ir a averiguar sobre eso, ¿no? Nombres que aparecen allí y que uno dice, bueno, si no conoce la historia de Colombia, pues por lo menos la baila y la recupera, ¿no? En esa forma. Sí, Eso es básicamente lo que yo sugeriría ¿para qué? Para una persona que no tenga, digamos, se le dificulte un poco. Otra cosa puede ser tener una edición, la edición, por ejemplo, conmemorativa de los 80 años de García Márquez, la verde, ¿te sí, acuerdas? esa la tenía yo. Esa es buena porque tiene un estudio previo de la obra. Ok, Entonces, eso, por ejemplo, si es un lector que de repente le cueste mucho trabajo, se le recomienda que mire la partecita inicial, no la novela como tal, sino los estudios previos a la novela, ujú, y eso ayuda a orientar bastante. claro, de acuerdo. Aunque lo ideal sería que se le metieran al libro de una, ¿no? Sí, es que también creo Pero que si hay se que pierde empezar, mucho, dime. que hay que arrancar, o sea, hay que empezar a Sí, leer. sí, claro, no, y yo sé que el libro presenta dificultades es por eso, porque juega con el tiempo es muy irregular y eso tiende a perder a la gente. La repetición de nombres de los personajes, eso complica Sí, pero si se tiene el árbol genealógico es mucho más fácil de lo que me tocó a mí al principio, Gregorio. muchísimo Yo más. guardaba mi librito y tenía eso, lo hice en una hojita de cuaderno y anoté ahí todos los personajes y todo, y ahí fue cuando empecé a entenderlo. Sí, es que es algo que facilita mucho porque se entienden mucho las relaciones. Y otra cosa que me gustó también es sobre cómo
como casi que las historias o los caracteres de las personas se repiten dentro de la generación, entonces, y creo que es algo también que se ve en la vida real, porque a veces a uno le dicen, uy, ¿tú cómo te parece a tu abuelo? Uy, ¿cómo te parece a tu tío? Entonces Claro, son cosas que se ven en se el día a repiten día. de generación. Exactamente, entonces hay cosas que uno no cree, pero si mira la historia familiar y conociera la historia de uno antes, Sí, se dan cuenta que uno está repitiendo cosas que hicieron de pronto los antepasados, ¿no? Eso es lo que le da el carácter universal a la novela, ¿no? Ya la saca, digamos, del ámbito latinoamericano colombiano ujú, para convertirla en una novela más universal, ¿no? Que es eso es una característica del ser humano, que la parte genética, la parte comportamental a veces se hereda, claro. no hay nada que hacer, ¿no? Y tengo esa pregunta me gusta, o sea, porque qué es lo que hace, aparte de esta parte, digamos, de esto de la familia, que la novela se volviera universal y reconocida a nivel mundial? O sea, qué es lo que hace, porque yo entiendo que uno de colombiano hay muchas referencias que le puedan gustar, también como está, no sé, pasa todo en el Caribe colombiano y la forma de que él habla del pueblo y cómo lo describe uno se puede ubicar, pero una persona que está, por ejemplo, no sé, en Está por Noruega fuera. y leyendo esto, ¿qué es lo que encuentra él en ese libro? Bueno, ¿qué es el carácter universal? Pues básicamente los personajes son seres humanos comunes y corrientes, con Okay. debilidades y fortalezas. Y si tú miras, no importa la cultura que sea, tú vas a encontrar personajes como, vuelvo otra vez, José Arcadio Buendía, el patriarca, que es un personaje que vive de la idealización. Retomemos, por ejemplo, el caso del Quijote de la Mancha. El Ujú. Quijote como personaje, y voy a hacerte la comparación con el libro para que te des cuenta cómo eh, García Márquez trabaja siempre pares de personajes Ok. y son bien diferentes, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Quijote, volviendo a la comparación que te quiero hacer. El personaje de José Arcadio Buendía Sí. representaría el patriarca, ¿no? Representaría digamos, el carácter ideal del ser humano, lo que es el mundo de las ideas, de las emociones, de los pensamientos eh, idealizados que tiene cualquier ser humano. Sí. Mientras Úrsula Leguarán es la que representaría la parte, digamos, Más terrenal, aterrizar. más terrenal, más visceral del ser humano, Sí. ¿no? Es la que está pendiente de que tienen que comer, de que se tienen que ver las vainas para poder mantenerse, ¿sí? Y de aterrizar a este loco que vive de los inventos y de toda esa serie de situaciones. Volviendo a la comparación que te hago con el Quijote es como si fuera José Arcadio Buendía. O Ujú. sea, él vive de lo de las novelas de caballerías y de ir a ayudar a todos los que no pueden tener, o sea, los personas que necesiten ayuda de un héroe famosísimo como es él. Sí. Y por otro lado está Sancho Panza, que es su contraparte, que representaría lo que representa Úrsula, o sea, el mundo de lo terrenal, el mundo del tener que alimentarse y mirar a ver cómo lo logran, ¿ya? El tener que vivir con los pies sobre la tierra y no con la idealización que vive el Quijote. Claro. Entonces, fíjate que esos tipos de personajes representan al ser humano, no importa donde tú vivas, donde tú hayas Sí. nacido, todos los seres humanos nos parecemos en eso. Hay algunos que vivimos más de idealizaciones y otros son más aterrizados en el mundo, ¿no? Entonces, eso, digamos, vendría a mostrar esa situación. Las mismas familias, como en una familia y donde estés, hay personajes de todo tipo. ¿Sí? Sí, de Hay los acuerdo. locos que se salen, ¿sí? Los locos que se salen del ambiente de la familia, o sea, hay de todo. Entonces, ese tipo de cosas hace que la novela cobre universalidad. ¿Sí?
a pesar de tener un ambiente tan específicamente latino y específicamente colombiano, ¿no? Yo por ejemplo, tengo una anécdota. eh, Cuando trabajé el libro, mucho antes de lo que tú estuviste en el colegio, eh, estaba Carolina Castro, la que es modelo, Ujú. ¿sí? Una modelo que es famosa. Entonces, ella es costeña. Sí. Entonces, cuando llega lo de la peste del insomnio, se les ocurre jugar el juego del gallo capón. ¿Te acuerdas? Sí. Lo del gallo capón. Entonces llega ella y me dice, Miss, lo que pasa es que en la costa nosotros jugamos ese juego. Entonces me contó que es una característica típica de la costa atlántica colombiana. Yo soy aquí de Bogotá, yo no tenía ni idea de ese juego, Claro. pero uno conoce, digamos, el recurso que utiliza García Márquez para poder pasar el tiempo y vivir sin memoria todo ese tiempo que dura la peste del insomnio, ¿ves? Sí, que es un juego que no tiene como fin, ¿no? O sea, no se puede... No, no termina. Exactamente. Claro, entonces ellos seguían jugando, porque es que el manejo del tiempo en esa situación, pues hoy, las pestes, por ejemplo, Sí. sin ir muy lejos, lo de la pandemia esa que tuvimos, COVID-19, eso, él habla de muchas pestes, las pestes que han afectado a la humanidad. Fíjate que ahí estaría otro elemento que lo hace universal, ¿no? Claro. Es universal el libro. Sí, y en verdad la historia en sí a uno lo, como querer saber el futuro de los personajes, qué va a pasar, esas historias también son, es como la curiosidad porque despiertan uno saber y las vueltas que da es muy interesante. Tengo otra pregunta que no sé si esto exista una respuesta, pero yo también después de leer el libro estuve investigando más sobre el libro y sobre lo que él hablaba después de haberlo escrito y encontré como una entrevista en donde alguien contaba esto que un día él como después de escribir volvió al cuarto y volvió perdón, volvió llorando y que Mercedes la esposa le preguntó que qué había pasado y era porque el coronel Aureliano se había muerto que ya lo había ya como terminado de pues que había muerto. Entonces no sé si tú crees que él tenía algún personaje digamos favorito o todos eran por igual o no sé. Mira, yo pienso que pues muchos de los personajes son pensados en función de una persona real, ¿no? El Ujú. coronel Aureliano Buendía realmente representaba era al abuelo de él, Ok, de García Márquez. Entonces, no sé si te acuerdas, García Márquez fue criado por los abuelos, no lo sabía. él no fue criado por los padres. Entonces, la imagen del abuelo viene a tener un significado muy trascendental en la vida de él, Ujú. que sería el coronel Aureliano Buendía. Entonces, ahí explicaría el por qué a él le da Ujú. tristeza cuando acaba con el personaje y es realmente está acabando con la imagen de ese abuelo que fue tan significativo para su vida, ¿no? Sí, yo creo que, pues sin entrar a hacer juicios, sin desconociendo eso, pero yo creo que los autores deben tener algún personaje Ujú. con el que ellos más Sí, se identifique, ¿no? sí, O les guste más, ¿no? sí. Yo pensaría que el coronel Aureliano Buendía, por ser la representación de su abuelo, por eso fue que le dio esa tristeza, ¿no? Yo tengo que contarte una anécdota de una niña cuando estábamos leyendo, nosotros leíamos El Quijote. Ujú. Ustedes no lo leyeron, pero en generaciones anteriores leímos El Quijote. Y yo recuerdo a Peter Buitrago, es que me acuerdo bien el nombre del estudiante, cuando muere el Quijote, atacado, llorando en clase. No, Y le no dije, puede ser. ¿qué te pasó? Me dijo, es que me da mucha tristeza que ya se haya muerto el personaje. Fíjate cómo logran a través de un personaje de Sí, ficción meterse en la lectura y vivirla como propia. Eso lo hace un genio, o sea,
imagínate el grado, digamos, de convencimiento que puede generar un autor a través de un personaje ficticio, el afecto que le tenga. Ah, yo, por ejemplo, Sí, amé a Úrsula Iguarán. sí, es un personaje Amé muy a fuerte. decía, una mujer absolutamente maravillosa, fuerte, aterrizada, y la forma como cierra ese personaje me Sí, pareció de una tristeza tenaz porque parecía un muñequito, ¿te acuerdas? Como que ya nadie ni se acordaba de ella porque tenía ciento y pico de años sí, nadie después sabía de... y, ¿Sí? y que era ciega, Entonces, pero nadie se había dado cuenta que era ciega. ¿Sí me entiendes? Es muy- exacto. Entonces, de verdad que son tan bien logrados esos personajes ficticios que terminas tú como lector enamorándote de alguno de ellos, ¿no? Y yo creo que al autor como tal, él debe tener un afecto especial Seguro. por la representación del personaje con respecto a alguien que él tuvo a su lado. Yo te estoy diciendo, el coronel era el abuelo de él, el abuelo de él, de García Márquez. A mí, eso lo que dices de como despertar los sentimientos por medio de un libro, creo que también esta fue la primera vez que me pasó que yo, cuando se murió José Arcadio, o sea, el patriarca, me sentía, o sea, yo decía, no, ¿cómo se fue a morir? O sea, yo no quería que se muriera, me pasó. Pero sí, o sea, es real, o sea, no, creo que de pronto con una película, algo así, porque de pronto con la imagen de la película no se puede conectar más con el personaje, pero creo que con este libro uno también crea una imagen mental de los personajes y uno se los imagina, o sea, yo le doy cara a todos casi, o sea, los veo como si fueran, o sea, si yo lo veo en la calle, digo, ese es, no sé, ese es José Arcadio, ese es Melquíades, o sea, les logro crear Ujú. una imagen. Y mira al final, o sea, los últimos días de José Arcadio Buendía fueron muy duros. Sí, Acuérdate que él amarrado. estaba debajo del castaño, del árbol, de este árbol, y no quería volver o sea, a él lo amarraron allá como si fuera un perrito, Sí, y volvía, y lo desamarraban y volvía y se iba para allá. O sea, sí, es un poquito como la objetivización del personaje al final, y eso lo tiene él con todos, o sea, los finales de esos personajes son realmente muy duros para ver si unos personajes tan especiales, tan particulares, los cierres de cada personaje, pues a mí me da mucho tristeza ver, por ejemplo, eso, o la misma Úrsula que quedó reducida como una muñeca, y sí. yo decía, ay, tan grande que fue esa mujer, y terminar así, olvidada por todo el pueblo, sabiendo que hizo tanto, ¿no? En Macondo. Sí, Ujú. es increíble. Y tengo una pregunta mía también de un personaje que para mí era mis favoritos también, Melquíades. O sea, Ajá. porque no sé si sepas de dónde salió, o sea, cuál es, si tiene alguna conexión con la vida real de él o simplemente era porque en esa época de pronto los gitanos en realidad visitaban los pueblos o porque además también él tiene un rol fundamental, es en sus pergaminos escribió la historia de lo que estaba pasando, ¿sabes? Sino que él hasta el Él, final se supo que ahí estaba la historia y también sí, yo siento que fue un personaje que es muy importante, que estuvo ahí siempre. sí, a ver, yo recuerdo que aquí en Colombia hubo una época en que había mucho gitano, pero muchísimo gitano, y ellos, ese pueblo parece que se expandió por todo el mundo, ¿no? Y Sí, pues tú sabes que ellos son nómadas, andan para un lado, para el otro, eh, y ese es el personaje, digamos, que externo a la familia de los Buendía, sí, que entra, digamos, como a romper la dinámica de ellos. Acuérdate que Úrsula lo odia, ¿m? Porque dice que él es el que le está infundiendo ideas de loco a su marido, tratando de llevarle todos esos inventos y todas esas cosas. Entonces es un choque que tiene, digamos, el personaje de José Arcadio Buendía y la familia, con un personaje externo a la familia que va a llevarles cosas totalmente nuevas para ellos, ¿cierto? Y termina siendo un personaje casi que extraordinario, porque dice
que él logró superar todas las pestes que atacaron el mundo, todas las enfermedades, o sea, era sobrenatural el tipo, ¿no? Sí. Entonces es un poquito mostrar la otra cara de la moneda, y es el mundo de Macondo es un mundo muy primitivo, y la llegada de Melquíades es abrir una perspectiva totalmente distinta de lo que es el invento. Nosotros lo podríamos comparar, por ejemplo, como cuando llegaron los conquistadores españoles aquí a América Latina, que ellos traían, digamos, las ideas del exterior a a un pueblo absolutamente inocente, un pueblo que no sabía, no había evolucionado. Entonces, me parece que es un poquito que se podría contrastar con eso, ¿no? Como la llegada de un personaje que pertenece a una cultura mucho más avanzada, ¿ya? Que tiene, él traía todos los inventos de fuera, y este otro se obnubila y dice, ay, no, yo quiero experimentar con eso. Sí. Y una cosa que él dice es que es el único gitano honrado. Los gitanos tienen fama de ser ladrones, sí, y ser mentirosos, ¿sí? Entonces, el personaje es bien particular, y yo pensaría que efectivamente él es bien importante dentro de la novela. Él es el que tiene realmente la historia de los Buendía, donde él hubiera descifrado esos pergaminos. Al comienzo ya la historia no tenía sentido, pero fíjate que es hasta el final cuando nos damos cuenta que el último de los Buendía es el que descifra en un lenguaje que era el lenguaje sánscrito, que es un lenguaje, es el primer tipo de lenguaje escrito que hay, sí, y nadie lo sabía interpretar. Entonces, pues uno dice, la genialidad del tipo es maravillosa. Se le fue metiendo, pero finalmente él era el que sabía cuál era el destino de los Buendía. De la familia. Ajá. Y tengo también, es que yo después, cuando estaba haciendo esa investigación, ya después del libro sobre Gabriel García Márquez, vi que en muchas entrevistas que le hacían le preguntaban como por Colombia, porque siento que la decisión que él tomó de vivir afuera del país le generó como mucha crítica, ¿cierto? En su momento, o qué era lo que, porque se hablaba mal de eso. Y también siento que cuando él respondía y lo decía él, era que a pesar de que él vivía por fuera, cuando él escribía como, o sea, los libros de él son todos en Colombia, uno se siente cuando los lee. Entonces sí, no sé, ¿qué opinas tú de si era merecida esa crítica, si no lo meritaba, o qué era lo que pasaba con eso? Bueno, mira, a él se le consideró siempre como un escritor de izquierda. Okay. Y él dirigió en su momento una revista que llamaba la Revista Alternativa, que fue publicada más o menos en la década de los 70. Okay. Y la gente que compraba esa revista, y mejor dicho, eso era peligroso, el que leyera esa revista era peligroso. Entonces él decide exiliarse en México, okay, que es donde vive finalmente, como todo perseguido político, o sea, por tener ideas de avanzada. Entonces no era bien visto aquí en Colombia, pero tú sabes que, y lo estarás viviendo tú allá, tú no dejas de ser colombiano y tú añorarás, sí, muchas cosas de acá. No, o sea, sí, no piense uno que desde afuera uno ve el país de una manera distinta. Sí. Y realmente algo que influyó muchísimo en él es que él fue criado, bueno, por los abuelos, y parece que en su casa había muchas indias guajiras que eran el personal, digamos, que ayudaba en casa, y ellas eran las que le empezaban a contar cuentos, y por eso en él se despertó como esa característica de crear esas historias todas fantasiosas, pero eso es producto de su experiencia vital aquí en Colombia, cuando fue joven y cuando fue niño. Sí. Entonces, yo creo que eso quedó muy marcado en él, ¿sí? Y por eso
la genialidad de las historias que él escribe, ¿no? Sí, y una cosa que mencionabas ahorita es que a mí también viviendo por fuera la gente no sabe o no entiende que en verdad Colombia es un país súper conservador, o sea, son como, entonces sí, siempre ha sido tener ideas distintas, siempre ha sido pues, no sé si mal visto o si vamos un poco atrás a medida de lo que se ve en otros países, en la cultura o en la política o en lo que sea. Entonces sí, no me sorprende que en ese momento haya tenido que dejar y igual también de lo que yo vi en México lo querían un montón, o sea, creo que incluso gran parte de las entrevistas o homenajes que vieran televisión mexicana o entrevistas en México, entonces creo que él también encontró una segunda casa y un país que lo quiso casi Que lo como propio. acogió, Sí, claro. Por ejemplo, yo no sé si tú supiste que aquí a él no le creyeron cuando sacó la primera publicación de 100 años. increíble. Copió muchas cosas y terminaron publicándosela en Argentina. Sí, Y allá fue un libro súper vendido. Entonces dice uno, definitivamente aquí a veces trancan muchas gente que puede hacer cosas maravillosas de manera injusta. Y ahí sí después, es que Colombia no se portó muy bien con él, la verdad. entiendo. No se portó muy bien. Y yo no lo juzgo de que hubiera vivido por fuera, porque mucha gente lo juzgaba y que cómo así, pero es que hombre, si su propio país no le da la oportunidad de mostrar lo que realmente él es, pues la persona busca donde lo quiera. Sí, de Eso acuerdo. sí, que lo aprecie, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que eso es un ejemplo, creo que no solo con él, pero con muchos artistas y deportistas que Claro. el gobierno o el país de pronto no les ha ayudado y después cuando están ya en en un punto, un nivel alto de su carrera, que han cumplido objetivos casi que con las uñas, entonces ahí sí salen a decir Ajá. que fue el país o el gobierno o lo que sea. Desafortunadamente. Sí, y bueno, ya volviendo al tema del libro y también para cerrar, para no robarte más tiempo, digamos, para las personas, al principio hablamos para las personas que no lo han leído, pero para las personas que ya lo leyeron, o como yo que lo leí una vez, pero, o sea, ¿por qué lo deberían volver a leer? Bueno, mira, yo pienso que eh, es importantísimo, sí, Gregorio, uno retomar un libro varias veces. O sea, uno no puede conformarse con una sola lectura. Ujú. Y los buenos libros eh, hacen que uno descubra cosas con el paso del tiempo. Yo pienso que si tú me dices hace 10 años me gradué, volví a leerlo, han pasado 10 años. Si tú lo lees 10 años más adelante, vas a encontrar una cantidad de cosas totalmente diferentes, Sí, ¿no? seguramente. Y eso es lo que, y eso es lo que hacen los buenos libros, Gregorio. Entonces, yo, por ejemplo, yo lo leí que como 38 veces, más o Increíble. menos, el año pasado, hace 2 años hice la última lectura de ese libro y he descubierto unas cosas que yo no había descubierto cuando les enseñé a ustedes y unos detalles que yo decía, oiga, yo no me he dado cuenta de esto, ¿sí? Entonces, fíjate que esos buenos libros hacen que uno encuentre cosas con el paso del tiempo que no las hubiera visto en las primeras lecturas, ¿no? Y eso es lo que tiene maravilloso leer buena literatura. Claro. Cuando tú lees libros realmente no vale la pena, con la primera lectura tienes y no los quieres volver a mirar, Sí, ¿no? Pero esos libros bien escritos y pues hacen que uno vuelva a ellos y encuentre una serie de cosas que de repente no había encontrado en la primera lectura. Y seguramente si lo lees pasa unos años, no tanto como 10 años, unos 2 o 3 años, vuelve a retomarlo y te vas a encontrar con una cantidad de cosas que no te has visto antes, ¿no? sí, seguramente lo tendré en cuenta y lo haré. Y Sí, hazlo.
Sí, voy a hacer también el ejercicio de leer la Metamorfosis y después te cuento. Te aviso cuando lo Ay, vuelva a leer. sí, ay, ojalá, ojalá lo hagas, la verdad. Mira, a mí ese libro, y es cortiquitico, pero te deja a ti pensando en muchas cosas, la verdad. Voy a Ese es un hacerlo. libro maravilloso, te lo recomiendo. Y fue uno de los, fue, digamos, la frase inicial de ese libro fue lo que motivó a García Márquez a trabajar ese ambiente surrealista, ¿no? En la novela. ¿Mm? Claro que sí, lo voy a hacer y te vuelvo a llamar y lo conversamos. Claro que sí, claro que sí. Pues sí, no, en verdad, muchas gracias. No, o sea, y eso es como al principio lo que decía yo cuando leí este libro por primera vez, jamás me imaginé que 10 años después iba a estar acá en otro país, en otro momento hablando contigo sobre el libro. Entonces, eh, sí creo que una de las cosas que a mí más me gustaría es devolver el tiempo para poder estar y aprovechar más a los profesores. Eh, porque Ay, qué sí, es que creo que uno, cuando uno está en esa edad del colegio, incluso también en la universidad, igual yo me gradué hace poco, no hace mucho, uno no es consciente de el valor que el profesor le puede dar a uno y sí, o sea, me encantaría volver a tener clases de español, de biología, de matemáticas, de todo, porque creo que hay muchas cosas que uno puede preguntar, o sea, no solo está el libro, lo que sea, sino cosas de la vida, pero igual me alegra mucho haber podido tener este espacio y volver a conectar contigo y ojalá que lo podamos volver a tener. Estoy seguro que cuando la gente claro. escuche esto, te va a querer contactar. Y mira, eso no es de sentirse culpable, lo que pasa es que la inmadurez de ustedes en ese momento, pues eso no les da para más. Sí, O literal. sea, sí, en serio. Yo sé que hay alumnos que maduran un poco más y yo sabía que había unos mucho más pilos y más juiciosos ahí poniendo cuidado como otros que no. Y después se dan cuenta y dicen, oiga, yo debí haber hecho esto. Pero no importa, eso es parte de la formación y de la maduración del ser humano. Sí, Y qué chévere que uno vuelva y se encuentre con sus alumnos y ahora podamos hablar de tú a tú y ahora sí digan, oiga, qué tal que yo hubiera puesto cuidado, qué tal que yo hubiera hecho. Pero bueno, mira que la vida nos dio la oportunidad de volvernos a ver y de verdad que con mucho gusto, Gregorio, lo que necesites. Te recomiendo que leas a Kafka, puedo hacerlo. eh, porque es un libro muy sencillo, muy rápido de leer, pero mira, es tan impresionante que uno dice, no, 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 es como la cotidianidad de una persona termina anulándola y tiene que hacer alguna transformación y se convierte en un escarabajo, ¿no? Ahí lo dejo, Voy a para hacerlo. que le coja la idea al librito y lo lea. Bueno. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Gregorio, pues me alegra mucho haberte visto y que ojalá sigas así de juiciosísimo leyendo. Sí, te cuento, no, en verdad lo voy a leer y te escribo apenas lo lea y volvemos a hablar. Bueno, claro que sí, Gregorio. Muchas gracias, que tengas Con un buen día. mucho- Bueno, pues que estés muy bien. Chao, gracias. Chao.